Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de métodos numéricos. En esta ocasión vamos a tratar el tema de las raíces de una función. Recordemos que las funciones se pueden expresar de dos formas, de forma implícita o de forma explícita. Una función se dice que está expresada de forma explícita cuando expresamos una de las variables en la función en función de la otra variable. Es decir, tenemos ecuaciones de la forma y igual a f de x. Y se dice que la función está expresada de forma implícita cuando se tiene una función de la forma f de xy igual a 0. Es decir, las variables en este caso no se definen en función de otras variables. Por ejemplo, tenemos la función y igual a 3x menos 5. Esta función es explícita porque tenemos a y en función de x, mientras que la función y menos 3x más 5 es igual a 0, es una función implícita porque no tenemos una variable en función de las restantes en la ecuación. En algunas ocasiones se requiere encontrar un valor de x el cual haga o el cual cumpla con que la función eh, sea igual a 0. A este valor que hace que nuestra función llegue a ser igual a 0 se le denomina la raíz, y este valor puede ser único o puede tomar varios valores. Algunas veces se puede hallar a través de manipulación algebraica de la ecuación que estamos trabajando, pero en otras ocasiones no se podrá hallar de esta forma. Y es por eso que se recurren a diferentes métodos numéricos con el fin de hallar una aproximación de ese valor de la raíz o del valor de las raíces que se deseen encontrar. Estos métodos se pueden clasificar en tres clases. La primera clase es un proceso no iterativo, la segunda clase son procesos iterativos y la tercera son procesos híbridos. Entonces vamos a hablar del primer método. En el primer método tenemos un proceso no iterativo y en este caso tenemos que es el método gráfico. El método gráfico consiste en graficar la función de la forma f de x igual 0 en el plano cartesiano, y entonces vamos a denominar como raíz al cruce de la gráfica la función con el eje de las abscisas, es decir, el eje horizontal. Por eso es que se pueden decir que puede ser un punto de cruce o varios puntos de cruce. Estos estimativos no son muy precisos en la mayoría de las ocasiones, pero se acercan de muy buena manera a lo que sería el valor real de la raíz de una función. Este método es muy poderoso porque con este podemos entender el comportamiento de la función que estamos estudiando. Podemos saber si tiene una o más raíces, si tiene discontinuidades, si tiene partes planas, etc. Y además nos ayuda a escoger rangos o puntos iniciales para nuestros procesos iterativos. En el método gráfico podemos ver que la raíz se caracteriza por marcar una frontera entre todos los valores de la función que son positivos y todos los valores de la función que son negativos. Pues en el valor de la raíz significa que la función equivale a 0 en ese punto, por lo que el cambio de signo en la función se puede implementar como un criterio en los procesos o en los métodos iterativos para encontrar raíces. Como podemos ver en la gráfica de la derecha, tenemos una función en la cual tenemos dos raíces ubicadas en x igual a menos 2 y en x igual a 2. Como podemos ver, en x igual a menos 2, nuestra función cambia de valores positivos a valores negativos. Y en el punto x igual 2, nuestra gráfica cambia de tener puntos negativos a tener puntos positivos. Entonces acá podemos entender de una mejor manera que realmente la raíz implica siempre un cambio de signo de la función, ya sea de positivo a negativo o de negativo a positivo. Este es el primer método y se caracteriza por ser un proceso no iterativo. No tenemos que calcular funciones diferentes a la función que estamos estudiando, no tenemos que calcular derivadas ni elementos parecidos, únicamente tenemos que graficar la función. Los otros métodos
o la segunda clase de métodos que se manejan son los métodos iterativos. Estos métodos se caracterizan por emplear procesos iterativos para encontrar la raíz o las raíces de una función y se pueden clasificar en dos grupos, en métodos acotados o en métodos abiertos. Los métodos acotados se caracterizan por involucrar un intervalo inicial en el cual vamos a suponer que se encuentra nuestra raíz, con el fin de hallar la posición de la raíz dentro del intervalo. Es decir, únicamente vamos a hallar raíces que están dentro del intervalo y no vamos a hallar ninguna raíz que está por fuera del intervalo. Se dicen que estos métodos son convergentes, pues en cada iteración estos métodos hacen que nos acerquemos más al valor de la raíz. Los métodos acotados se caracterizan porque involucran la selección de un intervalo inicial, es decir, vamos a tomar un intervalo en el cual vamos a suponer que nuestra raíz se encuentra contenido en ese intervalo. Y entonces, valiéndonos de esto, vamos a hallar la posición de la raíz dentro de ese intervalo y estos métodos se dicen que son convergentes, pues en cada iteración se acercan al valor real de la raíz. Y estos métodos se clasifican a su vez en tres grupos. El primer grupo es la búsqueda incremental. Este método se dedica a encontrar la zona o el intervalo en el que la función cambia de signo, por lo que si tomamos dos puntos que forman un intervalo xu y xl y se evalúa la función en estos puntos, obteniendo a f a las funciones evaluadas en xu y en xl, si hacemos la operación producto entre estas dos funciones evaluadas en ese punto, si hallamos que ese producto es menor que cero, es decir, si es negativo, quiere decir que estamos ante un cambio de signo. Es decir, en este intervalo está una raíz. Ahora, ¿cuál es el problema de este método? Si los puntos XU y XL están muy juntos, el método se va a demorar en encontrar el cambio de signo. Por el contrario, si están muy distanciados, podemos omitir zonas en las que probablemente se tendría una raíz. Devolviéndonos al gráfico que hayamos visto con anterioridad, si escogemos un intervalo que está entre menos 4 y 4, vemos que aquí realmente hay dos cambios de signo, de positivo a negativo y de negativo a positivo. Pero vemos que esta función evaluada en menos 4 y en 4 puede tener iguales valores. Entonces el método nos puede arrojar que no hay cambio de signo. Entonces estaría omitiendo el cambio de signo que sucede tanto en x igual a menos 2 como en x igual a 2. En cambio, si cogemos el intervalo menos 4, 0, vemos que aquí sí hay un cambio de signo únicamente. Entonces vamos a ver que el método sí va a hallar o nos va a indicar más bien que aquí en x igual a 2, menos 2 o en ese intervalo entre menos 4 y 0 va a existir una raíz. Este método ubica únicamente las zonas en donde vamos a encontrar raíces, no ubica el valor aproximado de la raíz. Entonces la búsqueda incremental trabaja de esta forma. Divide un intervalo formado por los puntos XU y XL en varios subintervalos y entonces examina la función en cada punto de frontera de esos subintervalos, es decir, en cada uno de estos puntos evalúa la función. Entonces, ya tenemos los puntos X que constituyen los puntos de cada subintervalo y tenemos los puntos F que constituyen la función evaluada en cada uno de esos puntos de esos subintervalos. Entonces, escoge el primer subintervalo y evalúa la función en cada extremo de ese subintervalo y entonces lo que hace es tomar el criterio de cambio de signo como criterio para poder decidir si en ese intervalo o en ese subintervalo hay un cambio de signo o no. Si nosotros tenemos dos números con el mismo signo, ya sea positivo o negativo, vamos a tener que ese valor siempre va a ser positivo.
Entonces, si no hay cambio de signo, eso quiere decir que no existe una raíz y pasa al siguiente subintervalo para hacer el mismo proceso. Si por el contrario tenemos un cambio de signo, es decir, el producto de esas dos funciones es menor que cero, entonces el método nos indica que en esta zona hay posiblemente una raíz y pasa al siguiente subintervalo y así sucesivamente hasta completar el número de subintervalos dentro del intervalo grande para poder indicarnos cuántas zonas de raíces existen en ese intervalo. El segundo método que tenemos es el método de la bisección. En este método se tiene un gran intervalo formado por los puntos XU y XL y entonces lo que hace el método de la bisección es cortar el subintervalo en la mitad, es decir, extrae un tercer punto, el cual está formado por el promedio de los otros dos puntos y evalúa entonces la función en esos tres puntos. Si, el, si la función evaluada en los extremos de ese gran intervalo presenta un cambio de signo, entonces existe una raíz. Y entonces tenemos que elegir un nuevo intervalo más pequeño con el fin de acercarnos a la raíz. Entonces, ¿cuál es el criterio que sigue para escoger ese siguiente intervalo? Si el producto de la función evaluada en el punto medio y en el punto inferior es menor que cero, pues escoge el intervalo de la derecha. Y entonces se asume como punto superior a XM y el XL permanece constante. Si por el contrario tenemos que el producto de las funciones evaluadas en XM y en XU es menor que cero, entonces aquí vamos a tener un cambio de signo. Y entonces el segundo intervalo que escogeríamos ya no sería el de la izquierda, sino el de la derecha. ¿Y cómo lo escogemos entonces? ¿O cómo lo construimos? Entonces, XU permanece constante para el siguiente intervalo, pero ya el siguiente punto pequeño o el siguiente intervalo estaría formado por XU y ya no XL. Este XL se ignora y se escoge a XM. Y así se vuelve a calcular el punto medio ya no sobre el intervalo grande que teníamos, sino sobre el siguiente intervalo. Y así sucesivamente hasta hallar el valor de la raíz. El valor de la raíz en este método se asume como el X medio, el punto medio entre los dos intervalos, y en cada nueva elección ese punto XM se va acercando a la raíz aproximada o a la raíz real de la función. Vamos a tener el criterio de parada como un criterio de convergencia, en el que como tenemos un proceso iterativo, podemos comparar cada uno de los valores de X en cada paso de las iteraciones. Y entonces el criterio de parada constituye un número de iteraciones o un nivel de convergencia deseado. Este es un método simple para hallar una raíz, es fácil de implementar y muy robusto. El problema es que como únicamente disecta o parte en la mitad el intervalo, entonces es un método que es relativamente lento. Y el tercer método que tenemos es el método de la interpolación lineal o falsa posición. Este método es similar a la bisección, únicamente que cambia la forma en que nosotros hallamos ese X medio. Ya no vamos a trabajar con un X medio, sino con un XR. Entonces, este método corta el intervalo, como lo hace al igual la bisección, pero lo hace uniendo con una línea recta a las funciones evaluadas en XU y en XL. Y entonces la raíz es el corte de esa recta formada por las funciones FU y f de XL. Entonces, la forma de la función influencia la nueva raíz y la nueva estimación se hace a través de esta fórmula recursiva. Como les estaba explicando anteriormente, o les estaba comentando, entonces tenemos, como podemos ver en la figura, dos intervalos, dos puntos que constituyen el intervalo, XU y XL. Entonces lo que hacemos es evaluar la función en cada uno de esos dos puntos y después tomamos
y unimos con una línea recta esos dos puntos, y el punto que constituye el corte de esa recta con la línea horizontal constituye la raíz. Y entonces elegimos un nuevo intervalo siguiendo los mismos criterios que en el método de la disección. Este método es repetitivo hasta que encontremos una raíz adecuada según un criterio de convergencia definido o un número de iteraciones definido. Este método no es recomendable cuando tenemos funciones que tienen regiones muy planas, pues el signo se cambia en tardar muchísimas iteraciones. Este es un método antiguo y la ventaja de este método radica en que no requiere cálculos de derivadas. Y entonces, al ser un método acotado, es un método que siempre va a converger. Solamente te podemos calcular una raíz, esa es una desventaja, al igual que con la disección, solamente podemos calcular una raíz y son procesos que son lentos en el proceso de búsqueda de la raíz. A veces se elige el método de la disección sobre el de la falsa posición y viceversa, dependiendo siempre de la naturaleza de la función. El otro grupo que tenemos y en el cual se clasifican los procesos iterativos son los métodos abiertos. Estos métodos se caracterizan porque no trabajan con un intervalo. Únicamente requieren un único punto o a veces dos de inicio o de su posición inicial, y estos no están encerrando a la raíz en un intervalo. La ventaja de estos métodos es que cuando estos métodos convergen, lo hacen mucho más rápido que los métodos acotados. Pero el problema de estos métodos es que algunas veces convergen y otras veces divergen de la solución. Es decir, no está garantizada la convergencia y todo esto depende de la elección del punto inicial. Entonces, en estos métodos abiertos tenemos tres que son muy implementados. El primer método es la iteración simple de punto fijo. En este caso tenemos una función que está expresada de forma implícita y entonces esta función queda de tal forma que en el lado izquierdo de la ecuación queda x y en el lado derecho queda una función que la vamos a denominar g de x. Es decir, vamos a transformar esta función implícita en una función de esta forma. Nosotros podemos hallar una función de esta forma haciendo manipulación algebraica de tal manera que entre comillas podamos despejar x en función de otras x o simplemente adicionando a cada lado de la ecuación f de x igual 0 el término x, que es una manera más fácil de hacerlo. Este método provee una fórmula para hallar el nuevo valor de x como función de un antiguo valor de x, es decir, estamos construyendo un método iterativo. Así que dado un valor inicial como x sub i, se puede usar esta fórmula para hallar un nuevo estimado de x sub i más 1 con esta fórmula iterativa. Este se trabaja con los criterios de parada relacionados con un nivel de convergencia a alcanzar o con un número de iteraciones a realizar. Estos procesos se pueden asemejar al corte de una función que constituye una línea recta con la función que se está graficando. Ahora vamos a hablar del método más usado para hallar raíces, que es el método de Newton-Raphson. Este método es el más empleado para hallar la raíz de una función y este se basa en la construcción de una tangente, la cual es tangente a la función en un punto, y a través de esa tangente y del cruce con el eje horizontal se usan estos criterios para construir un acercamiento de la raíz. Como podemos ver, usamos el concepto de tangente. Y entonces, al usar el concepto de tangente, lo que estamos hablando es que estamos usando el concepto de la derivada de la función. Y entonces, por lo tanto, la fórmula recursiva de Newton-Raphson involucra la derivada de una función, como podemos ver en pantalla. Que como podemos ver, la función en ese punto
evaluada en ese punto y la derivada de la función en ese punto nos van a ayudar a hallar el punto para la siguiente iteración y por lo tanto ese punto va a ser la raíz de nuestra función. El hecho de que involucre el cálculo de una derivada hace que se presenten líos. Entonces, en este método se presentan problemas cuando tenemos dos situaciones. La primera situación, cuando tenemos más de una raíz, pues este método no puede calcular más de una raíz, únicamente va a calcular una raíz. Y esta va a depender del punto inicial que escoja. Y el segundo problema es cuando tenemos funciones que son planas, funciones o puntos en los que existe un máximo o existe un mínimo. ¿Por qué se presenta eso? Porque en esos puntos, cuando evaluamos la derivada, vamos a tener que esa derivada se nos va a convertir en valor de cero. Y como podemos recordar de la función recursiva de Newton-Raphson, no vamos a tener oportunidad de hacer la operación, pues vamos a tener una división entre cero. Entonces, si nosotros tenemos estas situaciones, entonces no vamos a poder emplear Newton-Raphson para poder hallar la raíz de esta función. En general no hay un criterio para Newton-Raphson. Únicamente los únicos criterios que tenemos son la naturaleza de la función y qué punto inicial vamos a escoger. En este punto se vuelve muy importante conocer la función y la función la vamos a conocer fácilmente si usamos el método gráfico, pues en esta nos va a indicar en dónde están los máximos, dónde están los mínimos y qué punto podemos escoger como punto inicial para que nuestro método de Newton-Raphson tenga éxito. El siguiente método es el método de la secante. En algunas ocasiones no vamos a poder calcular la derivada como una función para poder reemplazarla en el caso de Newton-Raphson. Entonces, en este caso nos va a tocar calcular la derivada de forma numérica. Y recordemos que la derivada se puede calcular empleando un concepto que se llaman las diferencias finitas, en el cual estamos simplificando el concepto de la derivada como si fuera una relación entre distancias. Entonces, en este caso, vamos a emplear la diferencia finita hacia atrás, en donde la fórmula de la derivada se expresa como vemos en pantalla. Como podemos ver, para el caso de la diferencia finita hacia atrás, requerimos del punto inicial y de un punto anterior al inicial. Entonces, reemplazando esta aproximación en la fórmula de recurrencia en Newton-Raphson, es decir, calculando la derivada de forma numérica, vamos a obtener la fórmula para el método de la secante. Entonces, la fórmula recursiva para el método de la secante es la que vemos en el recuadro rojo. Ahora, no existe una única forma de hallar la derivada empleando diferencia finita. También podemos hallar la derivada generando una pequeña perturbación denominada delta a la variable independiente de esta forma. Entonces, lo que hacemos es reemplazar la definición de derivada en la función recursiva de Newton-Raphson nuevamente y lo que hallamos es un método de la secante modificada en donde ya no vamos a emplear la definición de derivada con diferencia finita, sino a través de una perturbación y esta es la fórmula recursiva para poder hallar el siguiente valor que se va acercando conforme vamos avanzando en la iteración cada vez más al valor de la raíz. ¿Cuál es el problema del método de la secante? Primero que requerimos no un punto, sino ya dos puntos iniciales. Y segundo, que si vamos a usar el método de la secante, lo que pasa es que no tenemos realmente un método para calcular un delta apropiado. ¿Por qué? Porque si escogemos un delta muy alto, puede ser que el método nunca encuentre la raíz, porque es como si usáramos pasos muy grandes, entonces él no va a ser capaz de detectar la raíz. Y si usamos un delta muy pequeñito, lo que vamos a hacer es que en el método de la secante modificada, en el denominador, nos vamos a encontrar en que f de x sub i más delta de x va a ser similar a f de x sub i. Si son similares, ese resultado se puede acercar mucho a cero y lo que va a pasar es que
finalmente vamos a tener el mismo problema que teníamos con Newton-Raphson, y es que vamos a tener una división entre cero. Ahora, acabamos de describir todos los métodos iterativos. Y ahora hay una tercera clase en la que podemos clasificar nuestros métodos numéricos para hallar las raíces de una función. Y estos métodos se denominan los métodos híbridos. En los métodos híbridos, lo que sucede es que estamos teniendo una mezcla de métodos iterativos. Aquí vamos a hablar del método de la localización de la raíz de Brent. En este caso se combina la bisección, el método de la secante y un método denominado interpolación inversa cuadrática. Es interpolación inversa cuadrática porque estamos usando los valores de la función para aproximarnos al valor de la raíz en cada iteración. En este caso vamos a usar una función cuadrática que pasa por 3 puntos, es decir, aquí ya no vamos a requerir ni 1 ni 2 puntos, sino ya 3 puntos para poder entrar a nuestro proceso de iteración. Y entonces en este caso lo que hacemos es que en cada iteración vamos reemplazando nuestra función recursiva con los valores que vamos obteniendo, donde y representa la función evaluada en cada uno de los puntos. Entonces, y representa a f de x, y de y menos 1 representa a f de x menos y menos 1, y y menos 2 representa a f de x sub y menos 2. Y así vamos avanzando en cada una de las iteraciones con el fin de acercarnos cada vez más al valor de la raíz. Y bien, esto ha sido todo por el video de esta ocasión. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.